Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el amor es el fruto del Espíritu. Y entre las gracias del fruto del Espíritu está el gozo. También el Señor nos ha dado el gozo como un fruto del amor y está en nuestros corazones. Y en el amor de Dios y en el gozo del Espíritu te saludamos, te bendecimos a ti, a tu casa y te decimos como congregación, eres bienvenido, bienvenida a esta programación Voz de Restauración y queremos invitarte a que venga con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, el Señor, por su gracia y a través del Espíritu Santo, ha seleccionado como tema de estudio, como texto, pasaje para estudiar Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a comenzar a leer el versículo 14. Y dice así. Leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra. ¿Qué cristiano en la historia no conoce la palabra amén? Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes no han estudiado, o quizás pocos han estudiado, el origen de esta palabra amén. La repetimos constantemente. Algunos la tienen hasta como una muletilla en su vocabulario. Y Cristo aquí se presenta como el amén. Pero aquí el amén está en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Pero el Antiguo Testamento fue en hebreo y parte en arameo. En el hebreo, la palabra amén viene de la palabra amán, que es la palabra verdad, una de las traducciones de la palabra verdad. Entonces, yo quisiera hoy estudiar un poquito con ustedes acerca de la palabra amén, para luego ir a la aplicación de la palabra. Así que nos vamos a detener a estudiar un poquito acerca del amén. Primeramente, es bueno, vamos a ver cómo se usaba la palabra amén en el Antiguo Testamento. ¿Están listos para emprender conmigo? Muy bien. El estudio de la palabra. Primeramente, la palabra amén se usaba
o se usó en el Antiguo Testamento para afirmar o aprobar una ley o una sentencia. Por ejemplo, vamos a leer en Deuteronomio 27:15. Dice aquí: maldito el varón que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, o la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo como amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Así sigue diciendo todas las maldiciones aquí, amén, amén, amén. Quiere decir que se usaba para responder, estar de acuerdo, aprobar un juramento. Está diciendo sí, eso es cierto, sí, yo estoy de acuerdo con eso, eso es así, eso es verdad. Ahora vamos a leer a Deuteronomio, acá estamos ahí, capítulo 7. Dice aquí: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios como Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí donde dice Dios fiel, es Dios, amén. ¿Cómo es Dios? Dios, amén. La palabra fiel ahí en hebreo es la palabra amén. Quiere decir, Dios es Dios que guarda su palabra, guarda su verdad, guarda su pacto. Por eso es Dios fiel, es Dios amén. Porque la palabra amén viene de amán, que significa verdad. Eso es verdad. Dios guarda su palabra, Dios guarda su pacto. Por eso, porque guarda el pacto, porque guarda su verdad, Dios es un Dios amén. Diga, Dios es un Dios amén. Podemos mirar también Isaías capítulo 65. Este versículo es muy contundente, me ministró mucho. Isaías capítulo 65. Dice 16: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, juramentará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Noten ustedes, cuando alguien iba a bendecirse, el que bendijere o se bendijere, el que jurare en el nombre del Dios de verdad, lo hará. Y aquí, el Dios de verdad, ahí cuando dice el Dios de verdad, es el Dios del amén, el Dios amén. Para usted jurar, para usted bendecir, hay que hacerlo en el Dios amén, en el Dios de verdad, el Dios de la verdad. Y a Dios se le llama el amén, igual que a Jesús allá se le llama el amén. Así que para jurar, para aprobar algo, para juramentar algo, era en el nombre del Dios de verdad. ¿Vieron las maldiciones? Todas las afirmaciones de las maldiciones. Usted dice amén, amén. Y si es una bendición también, amén. Y si es un juramento, amén. Pero hágalo como usted está diciendo que eso es verdad. Tiene que proceder de la verdad, y la verdad es Dios. Así que el que jurare, el que bendijere, hágalo en el nombre de Dios. Una maldición no vale nada si usted no maldice en el nombre de Dios. Cuando usted dice, por Jehová mi Dios yo te maldigo, wow, eso es fuerte. Como cuando usted dice, en el nombre de mi Dios yo te bendigo. Eres bendito en Jehová mi Dios. Usted está diciendo, esa bendición es verdad, porque estoy jurando en el nombre del Dios verdad. Por eso dice la Biblia que tengamos cuidado con el uso del juramento. Cuidado con el juramento. Miren, hay una expresión que se ha hecho común proféticamente entre nosotros, pero que es muy peligrosa. Y tengan cuidado los profetas cuando la vayan a usar.
Cuando usted diga, como decimos a veces, en el nombre, en la presencia de Jehová, en cuya presencia estoy, tenga cuidado, porque ese juramento es bien solemne, muy solemne. Vive Jehová en la presencia de quien estoy, que tal cosa es así. Usted está diciendo, como decían los antiguos, así me haga Jehová y así me añada, si esa palabra no es verdad. Eso es lo que usted quiere decir. Así me haga Jehová y aún me añada que esa palabra es verdad. En otras palabras, si esa palabra no es verdad, caiga maldición sobre mí. Eso es lo que quiere decir. Así que tenga cuidado. Porque a veces usted la puede usar para que la gente le crea más. Y usted se puede meter en un tremendo lío. Porque está usando el nombre del Dios de verdad. Por eso los juramentos y las maldiciones son tan peligrosos. Que usted puede echar una maldición a una persona de un enojo y le puede caer. Como una bendición de la misma manera. Capítulo 55, versículo 3. 55, 3. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahí la palabra firmes es la palabra amén. Pacto eterno, las misericordias fieles, dicen otras versiones, que es lo mismo, firmes, fieles. Porque la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fiel, que hace sabio al pequeño. Las misericordias fieles a David. Está hablando del pacto incondicional que Dios hizo a David. Juró Dios a David por su santidad. Habrá un heredero en tu casa para siempre. Juró por su santidad. Ahí está hablando del Dios de las promesas. Ahora, puedo seguir, pero vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas se ponen muy hermosas. Porque Jesús, mis hermanos, usó el amén en una manera totalmente desconocida para la literatura rabínica. En otras palabras, Jesús usó el amén en una manera distinta, diferente a como lo usaban los maestros judíos de sus días. Se van a asombrar ahora de unas expresiones de Jesús que ustedes usan mucho y que no saben lo que significa. Vengan conmigo a Juan capítulo 1. Miren ustedes, versículo 51, asómbrense. Eso se lo dijo a Natanael. Estoy leyendo en Juan capítulo 1, dice el 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí de cierto es amén, amén. ¿Cuántas veces usted leyó este versículo? No sabía que Jesús está diciendo, y lo estaba diciendo en hebreo, pero que en griego es igual. Amén, amén. 2 veces. Amén, amén. Amén, amén te digo. 2 veces. Amén, amén te digo. Jesús lo usó antes. Generalmente el amén se usaba después. Se usaba al final. Para aseverar, para confirmar,
para aprobar, para afirmar, para darle el punto final, para ponerle el sello de Dios a algo. Jesús usó el principio diferente. En verdad os digo que es amén, amén. Ahora, ¿por qué Jesús usó la palabra de una manera distinta a como lo usaban los rabinos en aquellos días? Bueno, de ahí podemos sustraer un mensaje muy importante. Entendemos que Jesús, dice la Biblia, era distinto a los maestros de aquellos días, porque dice la palabra que él hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Cómo hablaba Jesús? Con autoridad y no como los escribas y fariseos. Quiere decir que Jesús le daba autoridad a su palabra cuando decía amén, amén. En verdad te digo. Yo vine en el nombre del Dios de la verdad. Y yo soy la verdad de Dios. Y te vengo a hablar de acuerdo a las escrituras, la verdad de Dios. Y Juan vino en el nombre de Dios y dio testimonio de mí. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque es cierto que Juan vino del cielo, tiene un mensaje de Dios y dio testimonio de mí. Pero yo vine de Dios y yo no me baso tanto en lo que Juan dijo acerca de mí, sino lo que el Padre dijo acerca de mí, porque descendió el día de mi bautismo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, a él oíd. Así que yo tengo un mayor testimonio que el que Juan dio acerca de mí, y eso que Juan vino de Dios. Jesús era la verdad y vino en nombre del Dios de verdad a hablar la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el amén de Dios. Yo soy el amén de Dios. Yo soy el amén de Dios. Por eso lo digo al principio, no al final. Al final lo debe decir el que escucha, pero lo está diciendo el que habla. Y yo no vine a escuchar, yo vine a hablar en el nombre de Dios. Por eso lo digo al principio, porque yo estaba con el Padre en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que en el libro de Proverbios habla de la sabiduría. Dice la sabiduría: yo estaba con él el día que él creó. Yo estaba con él cuando todo fue ordenado. Yo estaba allí. Dice la verdad: cuando todo comenzó, ya la verdad estaba. Así que yo comienzo hablando la verdad y termino diciendo lo que es la verdad. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Amén. 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 Él es verdad antes que hable. Y el que es de la verdad oye mi voz y me sigue, dice el Señor. Y el que no es de la verdad no oye mi voz. Por eso ustedes no me entienden, porque ustedes no entienden mi palabra, porque no conocen al que me envió. Pero el que es de la verdad oye mi voz y me sigue. Amén. Amén. La verdad
Yo le di inicio a la verdad. Yo soy el principio de la verdad. Yo soy la encarnación de la verdad. Yo he venido en nombre de la verdad. Por eso no digo amén al final, sino antes de hablar ya estoy diciendo amén. Y el que es de Dios y reconoce la palabra de Dios, identifica la palabra de Dios, como le digo como le dije a Pedro cuando pregunté ¿quién dicen los hombres que soy? Unos dice que tú eres Jeremías o Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahí está el amén, Pedro. Pedro, ahí está el amén. Tú tienes revelación para identificarme, Pedro. Tú tienes revelación para saber quién yo soy, Pedro. Amén, amén. De cierto te digo, no te lo reveló carne ni sangre. Es glorioso que él diga el amén antes de decir lo que va a decir. Cuando él dice de cierto os digo, él está diciendo así será. No, usted es el que dice así será. Él dice así es. Él dice así es. Y usted responde así será. La iglesia primitiva usaba el amén igual que Israel en la antigüedad. Vamos a ver cómo lo usó la iglesia después de Cristo. Primera de Corintios 14, versículo 16, hablando de los dones espirituales, especialmente hablando del don de lengua. Dice Pablo: para que entiendan, el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi lengua ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? En el versículo 3, porque el que habla en lenguas habla a Dios en misterio, ese versículo 2. Entonces por eso el que habla en lengua no sabe a menos que vaya una interpretación, no sabe lo que está diciendo, pero en espíritu le está hablando a Dios. Dios está entendiendo lo que usted está diciendo, aunque usted mismo no lo entienda. Por eso está el don de la interpretación. Y Pablo en ese contexto dice, versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, o sea, en castellano, en mi idioma. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, o sea, en lenguas desconocidas, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho. Y dice el amén. Qué tremenda sabiduría la de Pablo, ¿no? Amén. Amén, no sé lo que está diciendo. Sé que está hablando a Dios en misterios. Yo sé que Dios lo está entendiendo. Pero ¿cómo voy yo a decir amén si yo no entiendo nada? Y miren que no dice amén, sino el amén. ¿Cómo va a decir el amén a tus acciones de gracia si no entiende? ¿Saben lo que yo entiendo? ¿Saben lo que yo entiendo de este texto? Yo entiendo que el que no entiende no debe decir amén. ¿Qué dice usted? Amén. ¿Por qué dijo amén? Porque entendió. Si no entiende, no diga amén. De cualquier juicio o sentencia o exhortación o palabra de Jehová o profecía o alabanza, cualquier cosa que esté de acuerdo a la palabra de Dios y a Dios que es el fiel y el verdadero, la iglesia dice amén. Pero no debe decir amén si no entiende. No sea que esté diciendo amén a algo que no es de Dios. Y más en este tiempo que hay tanto engaño. Se ha probado en lugares donde se hablan lenguas, lugares donde están los cristianos, de personas que conocen ese idioma y dicen, ¿sabe qué está diciendo? Está bendiciendo al diablo esa persona en tal idioma de África.
Así que tú, amén. No, pues vamos a ver, ¿a qué le estoy diciendo amén? Ahora pueden tomar una canción, está probado, y cuando usted lo pone a lo inverso, dice otra cosa. No diga amén. Escucha ahora, porque ahora entramos en tema. Apocalipsis 1:5. Dice el 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escucha, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí dice amén. ¿Cuándo se dice amén? Cuando se dice que Dios, Jesús, es el principio y el fin. Con él comienza la verdad y termina la verdad. Solamente que él lo dice al principio. El amén. Escuchen ahora. Entramos ahora. Todo va a ser la introducción. Ahora venimos al mensaje. Capítulo 3, versículo 14. Si usted sabe ya cómo se usa el amén, ahora viene la palabra para usted. Ahora usted puede decir amén, porque ahora usted entendió. Escuchen. Escuchen. Versículo 14. 3:14 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Miren ustedes, amados, cómo se llama Jesús: el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que a Dios se le llamaba Dios de verdad, que es igual Dios fiel? La palabra amén se traduce allá Dios fiel, Dios verdad o verdadero. Cuando se habla de las misericordias firmes o fieles, es verdad. Jesús aquí se presenta como el amén, igual que Dios el Padre en el Antiguo Testamento. El que me ha visto al Padre ha visto a mí, me ha visto a mí. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y él se presenta aquí como la verdad, el testigo fiel. Noten ustedes aquí, diga el amén. Testigo fiel y verdadero. Escuchen ahora. Una vez les prediqué un mensaje a ustedes, 1 o 2, no me acuerdo, acerca de las iglesias del Apocalipsis. Entonces Dios me reveló y está en el epílogo, o sea, la conclusión de nuestro segundo libro, Para que Dios sea el todo. Yo termino al final diciendo que Dios me reveló que Dios habla a cada iglesia con un aspecto de la gloria de Cristo. Escuchen, ¿y por qué a la iglesia de la Odisea se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero? Diga conmigo, porque esa iglesia tenía un problema con la verdad. ¿Y cuál era el problema con la verdad? Tú dices, ahí bien, venga, ¿cuál era el problema que tenía con la verdad? Escuchen, porque tú dices, dice el testigo fiel, el amén, y se lo dice antes: yo soy el amén, yo soy el testigo fiel, yo conozco tus obras. El amén, el verdadero, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Te hago un diagnóstico, te hago un cascam, rayos X para ti, y te digo una cosa: tú ni eres una cosa ni eres la otra, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Peor, porque tú no eres ni una cosa ni eres la otra.
tienes un problema con la verdad. Porque tú dices, una cosa es lo que tú dices y una cosa es lo que yo digo. Y si yo soy el amén, y yo soy la verdad, y yo soy el fiel, y yo soy el verdadero, es más creíble mi palabra de lo que tú eres que lo que tú dices de ti mismo. Porque no es glorificado el que se glorifica a sí mismo, sino aquel a quien Dios aprueba. Y el que conoce la verdad, el que es la verdad, el que es fiel, el que conoce los corazones, el que escudriña hasta los riñones. Yo quiero que usted grabe la palabra, porque tú dices, una cosa es lo que tú dices. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, ni siquiera lo sabes, que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia tenía un problema con la verdad. Creía una mentira acerca de lo que era. Por eso le dice, yo soy el amén, yo soy la verdad. Y la verdad te dice que tú estás de mentira. El que es rico, que conoce la riqueza, dice que tú eres pobre. El que conoce la honra, dice que eres un desvergonzado. Tú dices, digan conmigo, tú dices. ¿Por qué le estoy diciendo tú dices? Póngale una marca ahí a su Biblia y venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Ya lo tienen. Comencemos con el 5 para que usted entienda. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Que lo hemos oído de quién? Significa que es verdadero. Y os anunciamos, ¿cuál es? Dios es luz. ¿Cuál es la verdad que conocemos? Que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. ¿Y qué significa la luz? La luz y la verdad es la misma cosa. Estoy leyendo en 1 de Juan 1:5. Dice el 6. Si decimos, tú dices. ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? ¿Qué dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Tú dices. Ahora dice Dios. Después de decir que Dios es la verdad, que Dios es la luz, que en él no hay tinieblas, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, o sea, el amén. ¿Cuántas personas? ¿Usted está bien? Sí, claro, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo leo mi Biblia todos los días, pero si tú no andas en integridad, o tú crees que la iglesia de la Odisea no iba a la iglesia y adoraba y hacía todas las cosas que hacen los cristianos. ¿Cuántos saben que usted puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano? ¿Cuántos saben que un mono a veces hace todo lo que hace un hombre y no es hombre? Dice el 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si estamos en comunión con Dios, dice el 8, si decimos, otra vez diciendo, podemos hablar mucho de nosotros mismos. Tú dices eres rico, tú dices que estás emblanquecido, tú dices que eres esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Que no tenía pecado, que estaba limpia, que estaba enriquecida. Si decimos que somos y no somos, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Si decimos que andamos en comunión con Dios y con los hermanos y andamos en tinieblas, mentimos. Por eso le dice a la iglesia, el amén, el verdadero, el fiel, el que es la verdad y conoce la verdad y escudriña los corazones, que tú dices que eres rica, pero tú eres pobre. Pero dice el 9, si confesamos nuestros pecados, y si lo confesamos porque reconocemos que hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, ahí el otro con decimos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que dice, como la iglesia de la Odisea, que es esto y es aquello,
no solamente está mintiendo, sino que le está diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. ¿Por qué le está diciendo a Dios mentiroso? Porque Dios está diciendo que tú no eres rico. Dios está diciendo que tú eres pobre, que tú eres desventurado, que eres un cuitado, que eres un miserable. Lo dice la verdad, y si la verdad lo dice, es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta verdad es fuerte, pero esta verdad nos conviene. Le voy a decir por qué. Porque cuando sucede lo contrario, usted dice, yo me siento tan pequeño. Y verdad se siente pequeño. Yo me siento tan pequeño. ¿A cuántas iglesias? Hay una iglesia que Dios le dice, tú dices que tú crees que está muerta, pero tú vives. Es aquí que vives. Ella se creía muerta. Pues, creo que es la iglesia de Sardis. Pero tú vives. Tú dices que está muerta, pero tú vives. Y cuando usted se cree, porque entre usted más se acerca a Dios, usted se siente más pobre, más miserable, más cuitado. Y Dios dice, Señor, mira cómo me siento. Dice Dios, no, pero yo te veo perdonado, yo te veo limpio, yo te veo cubierto con la justicia de Jesús, yo te veo muy lindo. Perdóname, ¿pero de qué? De mis pecados. ¿Cuáles? Si los eché a los profundos del mar y Cristo los enterró en la tumba. No. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que es. Usted no está en conflicto con la verdad. Usted está con la verdad. Y está diciendo, ay, el amén dice que soy pobre, soy pobre. El amén dice que soy cuitado, soy cuitado. Pero en verdad usted lo cree y lo siente. Y ahora vamos a terminar el mensaje. Tenemos 2 textos para terminar. Y el primero se encuentra, mis hermanos, el otro se encuentra, ahora vienen a lo bueno, 2 de Corintios 1:17. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pregunta Pablo. Dice el versículo 18, más como Dios es fiel, diga, como Dios es verdad, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Ay, papá. Como Dios es fiel, yo no voy a usar de ligereza. Mi palabra no es sí o no. Hay gente que habla que usted no sabe qué es lo que está diciendo, con ambigüedad, ¿no? Y te pone las cosas que tú dices, pero ¿qué fue lo que me dijo? ¿Me dijo sí o me dijo no? Jesús dijo, sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás de mal procede. Si hay un problema hoy en la iglesia es la falta de integridad. Sí, sí, yo voy. Y no han ido, ni van a ir. Te están diciendo sí, sí, para que tú te calmes. Sí, 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 yo voy a estar allá, tú voy allá. Pero mentira, te dejan esperando. Porque ya de que te dijeron voy, no van a ir. Es para que tú te calmes. Para que no te dé un infarto de aquí a allá. Pero no van a ir. Sí, sí, sí. Yo voy a llamar. Y llaman el día que tú lo llamas. Esa gente no vive en el amén. Viven en el sí y en el no. Pero Dios es fiel. Y por eso yo no uso ligereza. Y en el sí y en el amén. En el sí y en el no. No, 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 no. Sí, sí, no, no. Hoy a la gente se le habla para que se sienta bien. Y hay mucha diplomacia en la iglesia. Mucha ética ministerial, que no es más que hipocresía educada. Porque ética ministerial se ha convertido en hipocresía educada. Pero los profetas de Dios no hablamos así. A Jesús le dijeron una vez, maestro, sabemos que tú eres de la verdad. Y sabemos que tú hablas la verdad y no importan las consecuencias. Así le dijeron a Jesús, estoy parafraseando. Tú eres un hombre de verdad, tú hablas la verdad sin temor a nadie. Ahí fue que le dijeron,
es lícito dar tributo a César. Lo halagaron para luego meterle la trampa. Pero era verdad lo que estaban diciendo. Jesús no se escondía de la verdad. Si quieren ir ustedes también, váyanse. Toda planta que no plantó mi padre se la lleva el diablo. Yo no voy a cambiar de mensaje para que ustedes se sientan bien. Mi sí es sí y mi no es no. Yo soy de la verdad. Yo no hablo con ambigüedad. Yo no hablo con ambigüedad. Si la verdad te ofende y yo la expresé en el amor de Cristo y la expresé en el espíritu del nuevo pacto, el problema no está ni en mí ni en la verdad, sino en ti. Porque el que se molesta con la verdad es porque ha dejado el camino. Por eso la gente de la verdad es la gente del amén, porque Dios es fiel. No hablamos con ligereza, con impulsividad, con ambigüedad. Pensamos bien antes de decir amén. Cuando me comprometo, me comprometo. Si voy, voy. Y si no voy, mira, no voy. No quiero que te sientas bien, no voy para allá. Hay que comenzar a hablar bien. Porque si decimos y no hacemos, somos mentirosos. Y escuchen, todavía sigue el asunto. El 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, que es el mismo Silas, y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. El evangelio que le hemos predicado no es sí y no, ha sido sí en Cristo. Porque todas las promesas, diga conmigo, todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. No te hemos predicado un evangelio de sí y no, sí y no, sí y no. Siempre sí en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio son las buenas nuevas de Dios. Y el Dios que antes decía no, no voy a salvar, ahora dice quiero que todos los hombres se salven. Porque ahora Dios, Cristo en la cruz le pagó la deuda a Dios. Y ahora Dios está en sí. Sí. Porque en Israel habían dos montes. El monte Ebal, que era de la maldición, y el monte Gerizim, que era de la bendición. Cristo fue a la cruz y fue colgado en el monte Ebal y se hizo maldición por nosotros. Y en la resurrección nos llevó al monte Gerizim, que es el monte de la bendición, del sí y del amén en Él. A los que le creen a Dios, que están en Cristo, que reconocen que no tienen nada y que Él lo tiene todo, que el rico es Él, el pobre soy yo, que el perfecto es Él, el pecador soy yo, que están en la verdad, reconocen la verdad, se apropian de la bendición por la gracia de Dios, que esa es la verdad. Dios siempre le dice amén y le dice sí. Cristo está intercediendo y el Padre está diciendo: Señor, perdónalo. Señor, dale. Señor, llévalo. Señor, llénalo. Señor, contesta la oración. Sí, mi hijo, sí, sí. En ti, sí, sí. Lo que tú digas, sí. Todas las promesas ahora están en el sí. Aprovechemos. Está en el sí. Aleluya. Todas las promesas de Cristo están en el sí y en el amén. En Él. Aleluya. Y dice el versículo que sigue, el 21: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y la palabra arras sería en inglés el down payment. El Espíritu Santo es el down payment, o sea, el dinero inicial que usted da cuando va a hacer un contrato y da el dinero y usted firma. Dios dio el Espíritu, dio las arras, dio el dinero inicial, dio el
pronto, como dicen los puertorriqueños. Eso significa que si comenzó la obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo, porque ya comenzó el negocio. Escucha, hermano. Escucha. Estamos en el año 2009 y Dios nos enseñó en el principio del año, el 31, en el mensaje profético, que 9 es el número de consumación, es el número de plenitud, porque es donde Dios concluye, y que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, amados, en este año, por eso Dios comienza el año predicándonos acerca del amén, porque este año Dios va a terminar muchas obras en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y en su propósito. Es más, te voy a decir una cosa, en Apocalipsis habla de la consumación del misterio de Dios. Y yo te voy a decir que estamos en la consumación del misterio de Dios. Todo lo que va a concluir ya comenzó. Yo te profetizo que todo lo que va a concluir ya comenzó. Pronto va a venir la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Que Dios termina con los gentiles para irse a Israel, a salvar a Israel. Eso viene pronto. Pronto será el juicio de este mundo para que la iglesia se vaya a disfrutar con Cristo. Por eso yo digo amén. ¿Saben ustedes por qué yo digo amén? Porque el amén es la última palabra de Dios. Y esa es la última palabra de la iglesia. Y yo voy a terminar probándoselo. Vengan al último capítulo de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22. Miren cómo termina. Diga, el último libro de la Biblia. Con el último capítulo de la Biblia. Con los últimos versículos de la Biblia. Dice el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas. ¿Quién da testimonio de estas cosas? Jesús es el que está hablando aquí. El que da testimonio de estas cosas, porque Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo, que Dios se lo dio a Juan. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién viene pronto? ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Termina el Apocalipsis diciendo, yo vengo en breve. Miren, Jesús se fue de la iglesia, se fue en una nube y 500 hermanos estaban en el monte con él. Y cuando ascendió al cielo vinieron los ángeles y dijeron, ese mismo Jesús que ustedes lo ven que se va al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta vez Juan, él está revelando a Juan y se está yendo. Y le dice a Juan, he aquí el que habla, dice, vengo en breve, vengo en breve. Y Juan le cayó atrás, sí, amén, amén, amén. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Se desapareció diciendo, Él viene como se fue. Y ahora termina el Apocalipsis diciendo, vengo en breve, iglesia. Y se oye detrás de él, amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Porque el amén aquí es una afirmación y es un deseo. Ven, Señor Jesús. Yo sé que tú vienes, pero ven pronto, más breve que la palabra breve. Y escuchen los dos últimos versículos. Miren cómo termina la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y cómo termina la Biblia? Amén. ¿Cómo termina el fin del fin? Amén. Porque el amén
es la última palabra. Por eso Jesús es el amén. El alfa y la omega, el principio y el fin. El fin de todas las cosas se acerca. Lo dice Dios. Que el último libro de la Biblia y el último versículo termine diciendo amén. Significa que el amén. Miren, el Señor, pero me habló. El domingo me le vas a hablar del amén. Fue fuerte que me lo dijo. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque estamos en el año 9, que habla de fin, que habla de conclusión, habla de finiquitar, de concluir, habla de plenitud, habla de fruto, habla de llegar a la última etapa, habla de consumar lo que Dios comenzó. Y así termina la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? Diciendo en el principio. ¿Y cómo termina? Amén. ¡Aleluya! Amén. En el principio. Aquí está. Amén. Así que este año, la palabra clave, la palabra que representa, la palabra que expresa nuestra fe, la palabra que marca, la palabra que señala, la palabra que es un presagio en nuestra boca, es amén. Porque al decir amén, estamos diciendo, el que comenzó la obra, la va a terminar. Y dice que Jesús, a la hora novena, a las 3 de la tarde, dijo, consumado es. Y entregó el Espíritu al Padre. Y la salvación fue terminada. Y el pecado concluyó. Y la separación, y la maldición, y la muerte, y la vergüenza, y todo lo que era en Adán. Pero cuando Cristo resucitó, en el día primero, que es el octavo, comenzó todo nuevo. Y aquí hago nuevas todas las cosas. Así que prepárese para el fin. Porque este año entramos en el fin del fin, que quiere decir el principio del fin. Y muchas cosas semiterminadas serán terminadas. Y semiconcluidas finiquitarán. Porque estamos proféticamente en el tiempo del amén. Así anuncia el Espíritu Santo. Comenzó el tiempo del amén. Esta palabra del Apocalipsis, amén, comienza ahora a decir, ven Señor Jesús, amén, hasta que lo veamos. Esa entonación nunca va a terminar. Amén. Cuando lo veamos, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora póngase en pie. Padre, en el nombre bendito de Jesús, mi hermano, mi hermana, yo oro al Señor que espíritu de sabiduría y de revelación caiga sobre ti ahora, que las escamas caigan de tus ojos, para que tú seas un hombre, una mujer de la verdad, y que tú sepas identificar la verdad de Dios. Tus oídos se abren ahora, Él unge con colirio tus ojos, para que tú veas, para que tú escuches bien, para que tu corazón entienda, para que tú sepas decir amén, para que tú reconozcas el amén de Dios. Cristo es el amén de Dios. Con Él comienza la verdad y termina la verdad. Con Él comienza el propósito y termina el propósito. Y todas las cosas son terminadas en Él. Y Él que comenzó la obra en ti la va a terminar. Venga el reino de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio. Que Dios te colme de toda bendición y que fluya la unción del Espíritu en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.